noches a todos, a los que no he saludado todavía. Vamos a ir a compartir pantalla para ya meternos en tema, aprovechando el tiempo. Vamos a hacer así. Bien. Algunos veo, a ver, lo veo a Huguito y a Albert. ¿Se ve? Excelente. Muy bien, vamos a ver, con la ayuda de Dios, el naufragio de Pablo. Realmente es apasionante este capítulo, y le pusimos un subtítulo como para tener una llave que nos introduzca de prisionero a capitán. Algunos versículos que ya se ha leído, que Alejandro nos leyó el miércoles pasado, vamos a repasarlo porque también voy a entrar un poquito, no en lo que ya dio Alejandro para no pisarlo, porque realmente aprendimos también con el mapa y demás, pero sí algunas cosas que tengan que ver con personajes, porque vamos a estar viendo un poquito muy práctico lo de hoy, y vamos a estar viendo algunos personajes que están en esta lectura que ya nos dio Alejandro. Así que todos al capítulo 27 de Hechos, dice el verso primero: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave a Adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Ya vamos a ver que había casi 300 personas en esta cruzada, y por lo menos podemos identificar tres creyentes. Pablo, Aristarco y quien estaba escribiendo, que precisamente es el médico Lucas. También vamos a ir al versículo 6, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Verso 8, costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Vamos a ir entonces a leer la tempestad en el mar, que arranca desde el verso 13. Dice así: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo
el ángel del Dios de quién soy y a quién sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó a los que pudiesen nadar se echasen los primeros, y saliesen a tierra, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Muy bien, hasta aquí nomás esta porción que realmente es una historia de película. Es una historia de película. Estamos acostumbrados a muchas veces ver naufragios en películas, pero esto pasó, fue algo verídico, no es ciencia ficción, y está en la palabra del Señor, y Lucas venía registrando como un gran historiador y nos da realmente detalles que cuando nos metemos en esta película podemos darnos cuenta de que tenía que ser realmente muy inteligente y muy observador para decirnos algunas cositas que vamos a ver si podemos con la ayuda de Dios sacarlas en esta noche, aunque no todo, pero una gran parte quiero poder analizar esta historia, ¿no? Esta historia de película. La verdad que Pablo de prisionero termina siendo comandante, ¿no? Termina siendo capitán y se pone el barco al hombro. Un barco que se hundía se lo pone al hombro y empieza a tomar decisiones en la guía de Dios. Vamos a ver algunas palabras difíciles. Es bueno cuando me enfrento con la Biblia, muchas veces separar las palabras que no entiendo. Realmente es un buen ejercicio para poder meternos en el contexto. Por ejemplo, hay una palabrita que la verdad que la explicó muy, muy bien Ale el miércoles pasado, que es sotavento. Vos sabés que yo pensé que sotavento era un lugar. No, sotavento tiene que
tiene que ver con la parte opuesta a aquella de donde viene el viento, con respecto a un punto o a un lugar determinado. Está sotavento y barlovento. Sotavento viene de frente, barlovento viene de atrás. Y ellos, cuando dicen a sotavento, era que utilizaban la isla de escudo, para que podamos entender. El viento era tan contrario que utilizaban la isla de escudo, iban rodeando la isla y bueno, iban buscando que el viento menguara. Otra palabrita que encontramos ahí es la palabrita esquife. Esquife. Esquife es una embarcación pequeña y sin cubierta que lleva un barco para llegar a tierra o para realizar otros servicios. Un esquife era esa embarcación que se utilizaba precisamente si había un naufragio, si había un accidente. Bueno, muchos podían utilizar estos barquitos. Me acuerdo, hace muchos años ya, ¿se acuerdan la película Titanic? ¿Se acuerdan cuando el Titanic estaba hundiendo? Bueno, ahí estaban los esquifes, ahí estaban esas embarcaciones que la bajaban con la soga, ¿no? Con la cuerda, y la gente se metía en esas embarcaciones y bueno, los que lograron, muchos sobrevivientes precisamente lo lograron porque entraron en esta embarcación. La sirte, ¿qué es la sirte? Bueno, es una elevación de arena en el fondo del mar. Entonces, cuando dice, bueno, tenían miedo de dar en la sirte, bueno, tenían miedo de dar como si fuese una colina, pero en el fondo del mar, ¿no? Un médano en el fondo del mar. Alijar, bueno, alijar es eso, es hacer más ligera o quitar la carga de un barco. Dice, bueno, empezamos a alijar, digo, ¿qué será? ¿Que agarraron la tela esmeril y empezaron? No, empezaron a tirar las cosas porque necesitaban quitarle peso a la nave. Bueno, hay más palabras. Mirá, hay una palabra, brasa. Si nosotros tomamos brasa como la brasa que conocemos nosotros, es la que utilizamos con el carbón para hacer un asadito. No, esto no tiene nada que ver. Una brasa era una medida marina de algo menos de 2 metros. Para que tengan una idea, 1,80 m por ahí, a eso se le llamaba brasa. Y entonces ellos tiraban una sonda y bueno, y medían en brasas el metraje. Una ensenada, quizás esto no sea tan difícil para algunos, pero yo lo quise buscar, es un entrante del mar en la tierra formando un seno donde pueden fondear los barcos, como si fuese una pequeña bahía para abrigarse del viento. Es de dimensiones menores que una bahía, pero tiene forma de bahía. Bueno, no sé si alguno habrá navegado, pero ¿qué es la proa y qué es la popa? Nos hacemos un matete a veces. ¿Qué es cada cosa? Bueno, la proa es la parte delantera, la popa es la parte posterior, la parte trasera. Cuando te dicen proa, por ejemplo, hincaron la proa, es que la parte delantera quedó ahí en la sirte y la popa quedó en el mar. Y bueno, empezó ahí la destrucción de la nave, ¿no? Personajes en estas 276 personas. Tenemos, por ejemplo, al centurión Julio, tenemos al piloto y al patrón, tenemos los marineros, tenemos los soldados, tenemos a Pablo, hay más, están también los presos, pero yo quiero detenerme en estos en estas 5 grupos de personas, porque el barco se hunde y la tormenta llega. Y acá encontramos 5 reacciones, 5 maneras totalmente diferentes de reaccionar frente a una misma prueba. Una cosa es el centurión, otra cosa el piloto, los marineros, los soldados, y otra cosa Pablo. Y esto nos enseña que precisamente muchas veces frente a la misma situación, frente a la misma tormenta, frente a la misma prueba, nosotros podemos como iglesia responder
de diferentes formas, ¿no? Así que vamos a ir viendo algunas cosas. Una misma prueba, diferentes conductas. Una misma tormenta, diferentes maneras de actuar. El carácter de una persona se ve en las tormentas. El verdadero carácter se ve en la prueba. La fe es probada cada vez que nosotros pasamos por una dificultad. No debemos nunca olvidar, hermanos, que la tormenta siempre estará en algún momento de nuestra vida. Si gozamos de bienestar en el presente, bueno, no quiero traer malas noticias ni ser pájaro de mal agüero, pero es lo que dice la Biblia. Preparémonos porque la tormenta pronto vendrá. Si no estamos ahora en la tormenta, bueno, prepárate, porque en la tormenta no podemos hacer un curso rápido de lo que tengo que hacer, de lo que tengo que pensar, de lo que tengo que decir. Cuando estamos en la tormenta, estamos en la tormenta. Y si no me preparé, si no tengo las herramientas para saber conducirme en la tormenta, va a ser muy difícil que pueda manejarme en la tormenta. ¿Se entiende? Te tenés que preparar, nos tenemos que preparar. Las pruebas son puestas por el Señor para hacernos subir de nivel a cada uno de nosotros. Y las pruebas no se deben de confundir con la disciplina. Una cosa son las pruebas y otra cosa es la consecuencia de nuestro pecado, la consecuencia de lo que hacemos, ¿no? Ahí, como hijos de Dios, Dios nos ama y como un padre disciplina a los hijos, Dios también nos disciplina a nosotros, sus hijos, porque nos ama, no porque es un Dios malo, no porque es un Dios castigador que quiere destruirnos. No, todo lo contrario. La disciplina viene precisamente para que volvamos al lugar de donde nos salimos o de donde nunca tendríamos que haber salido. Pero la prueba es algo que el Señor tiene reservado para los fieles, para aquellos que Él está preparando, para aquellos que Él está formando, para aquellos que Él también ha llamado. El Señor, cuando nos llama, nos prepara, nos capacita, porque nos quiere precisamente utilizar, para eso nos ha llamado. Entonces, debemos prepararnos y debemos pensar que cada vez que entramos, Dios permite que entremos en una tormenta, no debemos flaquear, no debemos deprimirnos, sino tenemos que saber que allí está nuestro Señor, que allí yo puedo experimentar su cuidado, su protección, su provisión, su provisión. Así que en una misma prueba vamos a ver diferentes conductas. Vamos. En primer lugar vamos a ver al centurión. Y para mí el centurión está mostrando al creyente bipolar. Fíjate, en el capítulo 27, versículo 3, dice, tratando humanamente a Pablo. Recién arranca la historia en el capítulo 27. Y ahí podemos ver a Julio que lo trata no como un centurión, en realidad lo trata como si fuese un amigo. Y dice, le permitió que fuese a los amigos cuando tocaban diferentes puertos para ser atendidos por ellos. Pablo era conocidísimo. Ya tenía años en el ministerio, ya había viajado 3 veces en toda esa región de Asia, y el centurión sabía que Pablo tenía amigos por todos lados, también sabía que Pablo tenía necesidades, y el centurión ahí, la verdad que confía en Pablo, y le dice, bueno, anda a la casa de tus amigos y que te atiendan, que puedas estar hasta que nosotros podamos volver a zarpar. En el 27:6, el centurión empieza a tomar decisiones según la misión que tenía. La misión de un centurión era precisamente comandar una compañía de 100 soldados. No eran tontos los centuriones. Para llegar a centurión tenían que realmente tener capacidades. Tenían que ser muy políticos, tenían que ser muy estrategas, tenían que tener defensa personal, tenían que saber muy bien el arte de la lucha,
saber pelear, tenían que tener coraje, tenían que tener lealtad, tenían que tener poder de decisión y tomar decisiones, y él toma decisiones, él deja un barco y toma una decisión de agarrar otro barco que salía para Italia, y él lo hace. En el capítulo 27, versículo 11, dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Ahí empieza la cosa a ponerse un poquito más densa, porque el viento era contrario, la navegación era complicada, ahí estaba opinando el piloto, ahí estaba opinando el patrón era el capitán, por así decirlo, se le llama patrón aquel que comanda, y Pablo también opinaba. Pablo también le dijo al centurión: mirá que esto va a ser con perjuicio. Mirá que yo tengo experiencia también, he navegado muchas veces y este viento es un viento muy difícil. Pero el centurión no lo escuchó a Pablo. Por un momento confiaba en él, por el otro no confiaba, tomaba sus propias decisiones. Ahora, por otro lado, ya le escuchaba al piloto y al patrón, y él se manejaba así. Pero en el 27:31, ahora lo escucha Pablo, va cambiando, va haciendo como en su conducta, va tocando el cielo y el piso, ¿no? En el 27:31 Pablo le dice: mirad, yo te quiero decir una cosa, ¿ustedes se quieren salvar? Bueno, tenés que hacer algo porque estos muchachos se quieren ir. Y ahí el centurión lo escucha a Pablo. En el 27:43 dice: el centurión, queriendo salvar a Pablo, impide una matanza. Era común matar a los presos, era común. Cuando se complicaba la cosa, acá había que cumplir la misión. Para un soldado romano la misión era más que la vida, más que la vida. Tal es así que ya hemos estudiado en Filipos, el carcelero de Filipos, cuando él sospechaba que los presos se habían ido, tomó la espada y se iba a suicidar, se iba a matar, porque sabía que después lo iba a pagar con su vida. Acá el centurión, otra vez no obra como centurión, y quiere salvar a Pablo, ¿no? Primero lo escuchó, segundo no lo escuchó, primero confiaba en él, después ya no confiaba en él, y ahora quería salvarlo. Esto me habla muchas veces de cómo somos nosotros, ¿no? A veces como creyentes, en medio de una tormenta, en medio de una prueba, tenemos así, ¿no? Tenemos bipolaridad. Y no me estoy metiendo con la enfermedad, cuidado, que no se malentienda, no quiero ofender a nadie. Una enfermedad bipolar es un trauma, ¿no? Es algo que le pasa en la mente de la persona y sufre alteraciones, sufre un montón de cosas, puede estar muy excitado y a la vez después muy deprimido, porque en realidad esta alteración bipolar tiene que ver con una depresión maníaca, ¿no? Pero no me voy a meter con la enfermedad porque para eso están los profesionales. Me quiero meter muchas veces en lo que nos pasa a nosotros como creyentes cuando estamos en una prueba. Estamos muchas veces pensando que nosotros podemos manejar la situación, en otras estamos queriendo escuchar un consejo y quizás cuando me dan el consejo de alguien espiritual ya no lo atiendo, le doy más crédito al mundo o a mi propio parecer o a mi propia opinión. Muchas veces vamos así, bipolares, ¿no? Muchas veces hasta nos pasa cuando entramos a la iglesia, tenemos una sonrisa tremenda de oreja a oreja y a la semana siguiente tenemos una cara que nos preguntamos: ¿y qué le pasa, no? ¿Qué le pasa a este hermano? ¿Qué le pasa a esta hermana? Así muchas veces andamos en la vida espiritual y así muchas veces enfrentamos una tormenta. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. En Santiago, capítulo 1, versículo 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no en algunos caminos.
el hombre de doble ánimo, el hombre que tiene dos almas, el hombre que muchas veces tiene dos maneras de pensar, el hombre que muchas veces mira de dos maneras diferentes, o actúa de dos maneras diferentes, o muestra una cara y después tiene otra cara. Es el creyente moneda, ¿no? El creyente con dos caras. Es inconstante en todos sus caminos. Y esto es un problema de fe, porque el contexto de este pasaje, si vamos a Santiago capítulo 1, está esto. Si leemos, por ejemplo, el versículo 6, Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahí está el creyente de doble ánimo, que es arrastrado de una parte a otra. Es influenciado de una parte hacia la otra. Es un creyente que va cambiando, que se va dejando llevar por el viento, ¿no? Dice, versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Nosotros para andar en los caminos del Señor necesitamos pedirle sabiduría al Señor. Nadie puede hacer la obra del Señor sin la sabiduría del Señor, sin la fuerza del Señor, porque nos vamos a cansar, porque separado del Señor no podemos hacer nada. El hombre de doble ánimo tiene una característica, que empieza algo y no lo puede sostener, empieza algo y no lo puede llevar adelante en el tiempo. Es un problema de fe, es un problema de fe. Pero en Primera Reyes, capítulo 18, versículo 21, dice así, y acercándose a Elías, a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis? Ahí la palabra claudicar es cambiar de paso, cambiar de lado o cambiar de lugar. ¿Hasta cuándo vas a estar en dos lugares, eligiendo un día uno, un día otro, pisando en una vereda, pisando en la otra vereda? Bueno, acá dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, bueno, seguidle. Y si Baal es Dios, bueno, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y aquí encontramos que muchas veces en el creyente bipolar no hay decisión. Hay un problema de decisión, porque no sabe qué elegir. Está con un pie en las cosas del mundo, está con un pie en las cosas espirituales, está con un pie en la carne, está con un pie en el espíritu, y es un problema de decisión, porque se ha acostumbrado a andar entre dos pensamientos. En Efesios, capítulo 4, versículo 14, dice que ya no seamos niños fluctuantes, y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Y acá tenemos un problema de madurez, porque ahora se nos está hablando que el creyente bipolar es principalmente lo que le pasa a los niños, que hoy quieren una cosa y mañana quieren otra. Vos le regalaste el juguete que te pedía tu hijo cuando era chiquito, lo tiene, lo disfruta unos días y después ya está, ya pasó. Y el niño que fluctúa, el niño que muchas veces es la figura del inmaduro, se deja llevar por el error, muchas veces se deja llevar por el engaño. Es que Satanás es un maestro del engaño. Satanás tiene un campo de labor, y ese campo de labor es nuestra mente. La mente de cada uno de nosotros es el blanco del diablo. Si él gana nuestra mente, si él gana nuestra manera de pensar, y si él pone la semilla de la duda, la semilla satánica en nuestra mente, bueno, ahí se cumple lo que pasa en la Escritura, en Efesios capítulo 4, cuando dice, le hemos dado lugar al diablo. Y Pablo le dice a los efesios, no le den lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo?
permitiendo que Él siembre la mentira, la duda en nuestra mente. Es un problema de madurez. Por eso, muchas veces somos como el centurión. Hacemos una cosa, a los minutos hacemos otra, decimos una cosa, decimos otra o hacemos otra, decimos que amamos al Señor, pero el Señor dice, bueno, todo aquel que me ama, hoy lo hablábamos con algunos hermanos esto en la tarde, todo aquel que me ama va a guardar mis mandamientos, va a guardar mi palabra también. Que podamos nosotros, en medio de la prueba, no ser bipolares, no claudicar, no ser inconstantes, sino que podamos mirar al Señor por sobre todas las cosas y afirmarnos en su palabra y tener convicciones en la palabra. Podemos tener allí el antídoto para todos nosotros, que es precisamente lo que leemos en 1 Pedro 5, 7, 5, 8, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo nos va a devorar. Nosotros no somos quienes como para poder luchar con nuestra fuerza frente a tremendo poder que tiene el diablo. En Cristo nosotros tenemos que resistir al diablo. Allí en Isaías capítulo 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En medio de la prueba, en medio de la tormenta, yo no tengo que mirar la tormenta, yo no tengo que mirar las nubes que son negras, yo no tengo que mirar las olas que pueden tapar mi barca. Mucho más grande que la tormenta es nuestro Dios. Mucho más grande que la tormenta es nuestro Señor. Él es el que domina los vientos, la braveza del mar, y nos lleva a un puerto seguro. Debemos confiar en el Señor. Pero dice, cuyo pensamiento en ti persevera. Dejar los pensamientos del mundo y cumplir con esta premisa, ¿no? Tener pensamientos que son de Dios, pensamientos que agraden a Dios. ¿Y cómo renuevo mi pensamiento? Con la palabra de Dios. Pasemos al piloto y al patrón. El piloto, digamos, si el patrón eran los dueños y el que manejaba la cartilla, no me acuerdo ahora el diagrama, ¿no? El mapa, conocían de vientos, conocían el mar, conocían la embarcación. El dueño del barco obviamente quiere que el cargamento llegue a puerto, llegue a destino, porque ellos no estaban en un viaje de placer. Ellos querían recibir su pago, necesitaban llegar pronto a Italia, necesitaban llevar pronto el equipaje. El capitán, bastante parecido, sabía que el barco parado no gana flete, ¿no? Había que mover el barco. En el 27:11 dice, no les importó el consejo de Pablo. Ellos escucharon a Pablo, pero no les importó. Y esto me habla de a veces el creyente materialista, ¿no? Es un creyente, es hijo de Dios, pero lo material es como lo más importante, ¿no? El trabajo, el estudio, la salud, y pareciera que la principal bendición del Señor es lo material, ¿no? Y eso ocupa toda la mente, ocupa todo el corazón. Son esos creyentes que tampoco no escuchan el consejo, no lo escucharon a Pablo, que tampoco imitan la fe de los espirituales. En el 27:13 dice, se dejaron llevar por una brisa del sur. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Un creyente materialista
va a enfocar su vida, va a tener una cosmovisión precisamente a través de lo temporal, a través de lo material. Son creyentes que se apoyan en su propia opinión, son creyentes que se apoyan en su propia experiencia y no muchas veces en los principios de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Quizás vos me estás escuchando y quizás estés en Mercedes, en Vaca, en el cruce o acá en Buenos Aires, estamos con falta de trabajo o estamos con problemas económicos y esto te deprima o esto te entristezca y sí, mirás a tus hijos, querés que a tus hijos le vaya lo mejor posible, querés progresar, sentís que no tenés posibilidades. Mirá lo que dice la palabra. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos contentos con esto. En Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10, dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. El amor al dinero es raíz de todos los males, dice allí en 1 Timoteo capítulo 6. Y muchas veces, si estamos buscando esa meta, nos estamos desviando de los propósitos del Señor. Ahí estamos en el medio de la tormenta. Ahí estamos pasando la prueba. Y quizás la tormenta signifique que yo esté privándome de cosas o no esté comprándome cosas o no esté progresando. No está mal progresar, Dios quiere que progresemos y de hecho tenemos que progresar porque también es la voluntad de Dios, pero lo que está muchas veces mal es cuando ponemos en primer lugar lo material, cuando tenemos un corazón materialista y cuando vamos detrás de eso dejando al Señor de lado. En Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, ni te dejaré. En Mateo capítulo 6, versículo 21 dice el Señor, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La pregunta que nos tenemos que hacer en esta noche es, bueno, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde estamos poniendo nuestro tesoro? ¿Estamos haciendo tesoros aquí en la tierra? ¿O estamos haciendo tesoros en el cielo? ¿Estamos invirtiendo para agrandar nuestro patrimonio en la tierra? ¿O estamos invirtiendo para agrandar nuestro patrimonio en el cielo? Lo seguro y lo eterno está en el cielo. Lo temporal, lo pasajero está en la tierra. De nosotros depende la decisión. Nunca el Señor nos va a desamparar ni nos va a dejar. No importa la tormenta, no importa la prueba, ahí está el Señor fiel al lado de nosotros. Los marineros. Los marineros, yo le puse el creyente ingrato. Qué tremendo es la ingratitud. Porque los marineros mostraron un egoísmo tremendo. Los marineros están allí porque les pagan. Aparte les gusta el mar, está en el mar y todo lo que ese tipo de vida representa. Los marineros conocen nuevos puertos, nuevos lugares, disfrutan de placeres nuevos, eran empleados. En el mundo dice que, en el mundo, ¿no? Es una frase del mundo, que en cada puerto había una novia, ¿no? Para los marineros. No sé si será tan así, pero es parte de los placeres y de los privilegios de los marineros. La misma vestimenta del marinero ya como que engancha, ¿no? La verdad que
mirar un marinero es mirar a una persona interesante. En el capítulo 27, versículo 27, se dieron cuenta de que llegaban a tierra y pensaron en ellos. Se dieron cuenta porque eran inteligentes, se dieron cuenta porque echaban la sonda. En el versículo 30 querían huir. Los marineros se dijeron para sí mismos, sálvese quien pueda. Es el egoísmo en su máxima expresión. Los marineros, en el versículo 30, hay una palabrita que dice aparentaban, todavía no había amanecido. Estaban en la vigilia de la noche, estaban en una noche cerrada. Ya habían pasado 14 días que no veían ni las estrellas. En el medio de una tormenta, en el medio de un viento huracanado, en el medio de una embarcación que crujía, que todas las maderas y los tornillos se movían. En la noche simulaban, aparentaban. Parecían que trabajaban para el capitán, pero no trabajaban para el capitán. Trabajaban para ellos. Este es el creyente ingrato, es el creyente egoísta, es el creyente que en medio de una situación piensa en él. En medio de una prueba piensa en él. Estamos todos en el barco, todos estamos en el mismo barco. Pero están aquellos que piensan personalmente en cada uno. Están aquellos que solapadamente huyen, se van. Estamos todos, pero se van. Es el creyente ingrato. En Génesis, capítulo 40, versículo 23, mirá lo que dice la palabra del Señor. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Y el jefe de los coperos, no sé si recuerdan la historia de José, José le dijo al jefe de los coperos, che, acordate de mí, mirá que yo te di una mano, mirá que yo te revelé el sueño. En realidad lo hizo el Señor, Dios a través mío. Acordate de mí cuando estés delante de Faraón, acordate de mí. Pero ¿qué pasó? El jefe de los coperos no se acordó de José, no se acordó de la mano, no se acordó de la ayuda. ¿Sabés qué pasa? La ingratitud es olvidadiza. La ingratitud no tiene memoria. Fácilmente se olvida. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 15, dice, y yo con el mayor, esto está hablando Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. La ingratitud es egoísta, es egoísta. Ahí tenemos un cartel que dice, lo peor de la ingratitud es que siempre quiere tener la razón. Tremendo. Martín Lutero decía, tengo 3 perros peligrosos, 3 perros peligrosos. La ingratitud, la soberbia y la envidia. Cuando muerden, dejan una herida profunda. Tremenda la herida que provoca la ingratitud. En el Salmo 35:12 dice David, me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. La ingratitud es desleal. Y los marineros mostraron su deslealtad queriendo ellos salvarse por sus propios medios. Ellos sabían que la nave se iba a partir en 1000 pedazos. Y querían huir de noche. Querían huir de noche. Y Dios no se lo permitió. Porque se enteró Pablo, porque se enteraron los soldados, el centurión, y esos esquifes, esas lanchitas, cortaron las sogas, cortaron las amarras y la dejaron que se vayan por el medio del mar. ¿Cuántas veces somos
como creyentes ingratos. ¿Cuántas veces nos olvidamos de aquellos que nos dieron una mano, ¿no? ¿Cuántas veces somos ingratos precisamente para con el Señor? ¿Cuántas veces no le decimos gracias al Señor por todo lo que nos da? Por todo lo que nos da. Entonces, miramos el vaso, nos sirven un vaso de agua que no está lleno y nosotros lo primero que miramos es que le falta agua. No damos gracias por el agua, sino que miramos lo que le falta, ¿no? Tenemos esa mirada del medio vaso vacío. Somos egoístas, pensando en nosotros mismos, y muchas veces somos desleales. Pasemos a los soldados, este cuarto grupo, y ahí podemos ver al creyente irritable, ¿no? Y ahí entramos todos a lidiar con la carne, a lidiar con nuestro carácter, a lidiar con cosas que nos suceden y que los tenemos muy en el viejo hombre o en la vieja mujer y que sale muchas veces por nuestros poros. 27:32, los soldados cortaron las amarras del equife. Ni bien se enteraron que los marineros se querían ir, ellos fueron y le cortaron todo. Y en el 27:42, los soldados acordaron matar a todos los presos, matar a todos los presos. Muchas veces cuando estamos en alguna tormenta o la iglesia está pasando por alguna tormenta o hay alguna crisis o hay algún problema, surge esa idea que está muy en el fondo nuestro, surge esa idea, bueno, que no quede ninguno. En el mundo de la política, en el mundo del deporte, cuando se hacen mal las cosas, dice que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Y eso es muy de nosotros, eso es muy del hombre caído, ¿no? Es muy de la lucha que tenemos con nuestra carne. Insultamos, decimos malas palabras, no tenemos buenas expresiones, gritamos. A veces no, mirá, a veces no decimos con palabra, pero lo decimos con hechos. Para ser muchas veces rebelde no necesitas decirlo. Muchas veces hay rebeldías silenciosas, ¿no? Hay enojos que son silenciosos y hay actitudes que realmente tienen que ver con lo irritable que estamos, ¿no? Con la ira que tenemos. Por ejemplo, no saludar a un hermano, ¿no? O no saludar a una hermana. Eso es parte también de la ira que tenemos, del enojo que tenemos. Bueno, los soldados querían matar a todos. Ellos no les importaba nada. Ellos lo que querían es salvarse ellos también y, bueno, que nadie le dijera nada. Si el César o el comandante decían algo, bueno, nadie se escapó. Nadie se escapó. Y muchas veces pasa con nosotros igual. En Éxodo, capítulo 2, versículo 11, dice, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó que un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, entonces miró a todas partes, miró a ver si había alguien, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Esto es lo que hizo Moisés. En un arrebato, en un momento donde él vio que le estaban pegando, golpeando a un hermano, a uno de su pueblo, era un compatriota, y no lo pudo aguantar, le dio rienda suelta a la carne, y en un minuto hizo una locura, mató a este egipcio, lo escondió, y tuvo que huir, y eso le costó un montón de consecuencias a Moisés. En Juan 18:10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Le estaban llevando al Señor, lo estaban maltratando al Señor, y Pedro estaba esperando otra cosa. Pedro estaba esperando que el Señor tomara el lugar de rey, y ellos iban a seguirlo al Señor. Y
y ahora lo estaban llevando y la verdad que sacó la espada y le quiso cortar la cabeza. Gracias a Dios que tuvo mala puntería y le cortó solamente la oreja, ¿no? Si le hubiese cortado la cabeza, el Señor lo hubiese sanado igual. Pero le cortó la oreja. Y así muchas veces con nuestra ira, así muchas veces cuando estamos enojados, cuando tenemos amarguras en el corazón, las amarguras en un momento determinado salta y erupciona como un volcán y no lo podés frenar. Y herimos, y no herimos con una espada, pero muchas veces herimos con las palabras. A mí me pasa un montón de veces que después terminás reflexionando y decís, pero ¿qué dije? ¿Qué dije, no? ¿O por qué dije esto? Si es que a veces reflexionamos o a veces nos dicen, ¿no? A veces viene un hermano, una hermana y dice, mirá, me pasó esto, que dijiste esto y la verdad que me molestó. Y bueno, y uno ni se dio cuenta y largó una palabra que era como una espada. El hombre iracundo, dice Proverbios 29, 22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca, muchas veces peca. A veces podemos caer de vez en cuando. El tema es cuando realmente esto es un hábito en nosotros. Y esto puede pasar en el matrimonio, puede pasar con nuestros hijos, puede pasar con mi empleador o con mis empleados. Ya tengo algo que está adentro, ¿no? Estoy manejando y estoy irascible, estoy jugando al fútbol y ya estoy irascible. Y bueno, ahí está el viejo Mario, ¿no? La carne que quiere salir y se quiere manifestar. Debemos darle lugar al Espíritu Santo y a la palabra para que nos podamos controlar. Y terminamos con Pablo, ¿no? El creyente espiritual. 27.1, Pablo estaba embarcado porque seguía el propósito de Dios. En 27.10 tenía un consejo oportuno. Qué bueno cuando el Señor nos da una palabra oportuna, a su tiempo. Y Pablo le dijo, miren que vamos a tener perjuicio. Bueno, pero no lo escucharon a Pablo. No lo escucharon, no escucharon el consejo de Dios. Pablo en el 22 tenía palabra de Dios, tenía comunión con Dios, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Cuando vos tenés comunión con Dios, encontrás en la palabra una porción que en primer lugar te satisface a vos, no al otro. A veces tenemos que cambiar, el otro día decía, tenemos que cambiar la lupa por el espejo, ¿no? Estamos muchas veces acostumbrados a la lupa y estoy mirando a los costados y miro con la lupa y yo tengo que agarrar más el espejo que la lupa, mirarme a mí. Cuando escucho la palabra, agarrar el espejo esa palabra es para mí, ¿no? Cuando agarro la lupa digo, esta palabra es para el otro. Pero cuando agarro el espejo digo, esta palabra es para mí. Pablo tenía en el versículo 23, tenía conocimiento y convicción. Él pudo decir, yo soy de Cristo y sirvo a Cristo. Qué hermoso. Yo soy de Cristo, seguridad, conocimiento, y yo sirvo a Cristo. Los que somos de Cristo, servimos a Cristo, servimos. No soy de Cristo para no servir a Cristo. Soy de Cristo para servir a Cristo. ¿Y cómo sirvo a Cristo? ¿Cómo sirvo al Señor? Sirviendo a mis hermanos, sirviendo a mis prójimos que no conocen al Señor, amándolos y provocando que ellos vean al Señor y se interesen por las cosas de Dios, glorifiquen a Dios. Pablo tenía una fe inquebrantable porque dice en el 25, yo confío en Dios que será como me lo ha dicho, yo confío en Dios, me lo dijo Dios. Para Pablo la palabra de Dios era autoritativa. Pablo no podía poner jamás en duda lo que Dios le decía, lo que el Señor le decía.
Para Pablo, lo que el Señor le decía ya era un hecho. Qué confianza, qué fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuanto más yo conozca de la palabra de Dios y ponga en práctica la palabra de Dios, más gigante será mi fe, mi confianza en Dios. Las promesas de Dios son para que nosotros confiemos en ellas, nos apoyemos en ellas. Pablo tenía liderazgo. Un liderazgo sano piensa en todos, ya sea con ánimo, ya sea con corrección, ya sea con disciplina, ya sea con un llamado, ya sea con un tirón de oreja, pero un liderazgo sano piensa en todos y tiene tiempos en su liderazgo para estar orando por todos y asistiendo a todos. Aunque a veces hayan cosas que deba soportar como líder, hayan cosas que no me gusten como líder, uno mira al Señor y se retroalimenta de la palabra del Señor para seguir adelante y seguir guiando a todos. Un líder no excluye, no discrimina, ni tampoco se aleja de aquellos que está liderando. Al contrario, un líder lidera con la presencia, un líder lidera con el ejemplo, un líder lidera con el amor. Somos no líderes en posición, sino somos siervos que lideran o que pudiesen liderar a otros. Esto era Pablo, pensaba en todo. Y Pablo le dijo, miren que si ellos se van, no se salva nadie, ¿eh? Acá el que abandona el barco trae perjuicio para todos. Acá hay una ley para todos, dijo Pablo. Nadie puede abandonar el barco. En el capítulo 27, 34 y 35 dice, tenía dependencia de Dios y gratitud. Pablo no era ingrato, Pablo tenía gratitud. Y dice, habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias. Dio gracias en medio de 276 personas. Mostró que él confiaba en Dios. Las personas con miedo de perder la vida, las personas con un viento que rompía sus tímpanos y Pablo en la misma tormenta dando gracia a Dios. ¡Qué impacto! ¡Qué fe inquebrantable! ¡Qué ejemplo para todos nosotros! ¡Qué creyente espiritual! ¡Qué lejos estamos de esa talla espiritual! Por lo menos yo. En Efesios capítulo 4, versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que ser diligentes en guardar la unidad, no en hacer la unidad. La unidad ya está hecha por el Señor. Tenemos que ser diligentes, correr, apresurarme a guardar la unidad. En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos, no hasta que alguno llegue, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si mi hermano le cuesta, tengo que hacer que llegue, Es como el técnico de fútbol que reta a su jugador porque en la táctica se equivoca. Dice, no, te dije que corras por acá, te dejé que correr por acá, y vos corrés por acá, o si no te saco. Pero ese técnico está buscando que el equipo gane y que el funcionamiento del equipo cada vez sea mejor. Sino que creciendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, ahí otra vez está todo, todos, cuerpo, está hablando de unidad. El creyente no es un llanero solitario. No, el creyente es parte de un todo, es parte de un cuerpo. Dice, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que el Señor nos ayude y nos bendiga para que esto lo podamos poner en práctica cada día. No de palabras, de hecho y en verdad, con humildad, con amor, con el amor de Dios, no con el amor nuestro, con el amor de Dios, con su palabra.
Conclusión. Las tormentas de la vida nos enseñan ¿a qué? Nos enseñan a conocer más a Dios. En cada una de mis crisis, de mis pruebas, pude ver a Dios de una manera especial. Pude sentir la compañía de Dios de una manera especial. Las tormentas nos ayudan a depender de Dios, a depender más de Dios. A veces queremos depender de nuestra sabiduría, de nuestra experiencia, a veces queremos depender de lo que me diga mi amiga del mundo, mi amigo del mundo. No. Las tormentas, las pruebas te ayudan a depender de Dios. ¿Saben qué hicieron ellos en el medio de la tormenta? Cortaron las velas, cortaron las anclas y se dejaron llevar porque no podían dominar la situación. La mentira del diablo muchas veces es que te hace pensar que vos sos quien dominás la situación. Yo lo puedo manejar. Yo puedo manejar esto, yo puedo manejar lo otro. Pero el creyente aprende en medio de una situación adversa que dependemos de Dios. También aprendemos a confiar más en Dios. Porque cuando Dios nos habla, Dios cumple lo que nos dice. Y Pablo esto lo puedo decir. Yo realmente confío en Dios. Confío en Dios. Las tormentas nos ayudan a prepararnos más para Dios. Cuando Dios prueba nuestra fe. Y cuando Dios nos prueba para subirnos de nivel. No nos prueba para aplazarnos, nos prueba para probarnos. Para que otros vean también quién es Dios. Y para que nosotros tengamos herramientas también para consolar a otros como fuimos consolados en medio de la prueba. Qué bueno esto que pasa en una prueba, ¿no? Porque todo esto nos pasa cuando nos entregamos al Señor. La bipolaridad, el materialismo, la ingratitud, la ira. A veces en medio de la tormenta se ve lo peor de nosotros. La pandemia, por ejemplo, sacó lo peor de muchos. Sacó lo peor de muchos en medio de una pandemia y en medio de la iglesia. Estoy hablando a niveles generales. Hay tantas cosas que indican que hay cosas que se anidan en nosotros y que la practicamos siempre. Indican que somos carnales sin poder estar ocupados en el proyecto de Dios para nuestra vida. Que en medio de la tormenta, cuando el barco se hunda, podamos decir como Pablo, yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.